tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos en el 19 de junio del 2025. Metástasis. Cuando la corrupción hace metástasis. El dirigente socialista navarro que más alto llegó en la estructura nacional del PSOE, fontanero jefe Santos Cerdán, arrastra ahora en su descrédito a la Federación Navarra de su partido, el Partido Socialista de Navarra, de la que fue, antes de ser llamado a Ferraz por el líder supremo, antes de ser secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, o como dicen ahora los críticos, del Partido de Sánchez Obrero Español, antes de eso fue secretario de organización del Partido Socialista de Navarra, que es donde veló sus primeras armas, el señor Cerdán, donde intimó con sus primeras constructoras y donde hizo carrera política, que en su caso, y como se va viendo, en realidad significaba hacer fortuna. O hacer las dos cosas a la vez, carrera política y fortuna, presuntamente. Santos Cerdán debutó como diputado autonómico en Navarra en 2014 y al año siguiente, según la UCO, ya estaba interesándose en explotaciones mineras y en infraestructuras mano a mano con su amigo Anchón Alonso, empresario, y con la inestimable colaboración de un concejal de Huarte que le había caído en gracia a Santos Cerdán porque servía un poco para todo, de nombre Koldo García Izaguirre. De esto han pasado 10 años, así empezó la cosa, con una empresa pequeña bautizada como Servinavar 2000, que formalmente era propiedad del amigo Anchón, pero que en realidad, y en virtud de un acuerdo privado entre ellos, que se ha conocido ahora, era mitad de Anchón, mitad del señor Cerdán. O sea, mitad de Anchón, mitad del diputado autonómico y alto cargo orgánico del PSOE de Navarra, el camarada Santos, que lo niega. Dice que este escrito que no... Oye, no les fue mal, porque hace 2 años la empresa obtuvo, formando parte de una UTE, de una Unión Temporal de Empresas, la adjudicación más golosa de obra pública dependiente del gobierno de Navarro, del gobierno socialista de Navarra, socialista en coalición con Geroa Bai. La obra de los túneles de Belate. María Chivite, presidenta autonómica, a la que la semana pasada se le quebró la voz consternada ante los indicios de corrupción de su amigo Santos. Que es mi compañero de partido y mi amigo. Espero que Santos sea capaz de demostrar su inocencia. Bueno, quien tiene que demostrar la culpabilidad efectivamente es la investigación judicial. En el momento el señor Cerdán pues lo niega todo. Bueno, digo, María Chivite, que la semana pasada protagonizó este momento verdaderamente desgarrador al enterarse de los indicios que hay sobre Santos Cerdán, ayer empezó el día enterándose de que Cerdán es copropietario de Servinavar, quien tenga que caer, que caiga, dijo la presidenta de Navarra, y terminó el día provocando la caída de su número 2 en el partido, vicesecretario general Ramón Alzorriz, que ha presentado la renuncia. Dices, motivo alegado por el dimisionario, que su novia trabajó en Servinavar. A través mía, pues conociendo a Anchón, hablé con él y en ese momento había un puesto en su empresa, tuvo que hacer un curso determinado para poder entrar y poder trabajar ahí, y a partir de ahí, en el 2024, salió de la empresa. Dices, a ver, es una razón un poco extraña para dejar un cargo orgánico y tan relevante como este, además era portavoz parlamentario, creo, del Grupo Socialista en el Parlamento Navarro. Dice, dejas el cargo porque tu novia trabajó para una empresa. Dice, es que se dan otras circunstancias. Que Alzorriz no le había contado nunca o comentado nunca a María Chivite que su novia trabajaba en una de las empresas adjudicatarias de los túneles de Belate, y que Alzorriz es tan de Cerdán, que le ha estado defendiendo incluso después de que se conociera el jueves pasado el informe de la UCO. Sabiendo eso, cabe pensar que la presidenta navarra, la señora Chivite, ha intuido que igual hay más cosas. O ha intuido que la íntima relación de Alzorriz con esta agencia de colocación que ha resultado ser el Grupo de los Koldos le puede complicar seriamente la vida ahora a ella. Tendrá que caer quien tenga que caer. Tendrá que caer quien tenga que caer. Y se le cayó el número 2. Este Alzorriz, que por cierto es al que le tocó justificar ante la prensa el pacto de gobierno con Bildu, ocultado durante la campaña electoral de las elecciones generales y consumado en cuanto se pudo,
en cuanto se despejó la investidura de Sánchez, el pacto con Bildu para cambiar la alcaldía, para darle la alcaldía de Pamplona a Bildu. Alcaldía de Pamplona para Bildu, gobierno foral encabezado por el Partido Socialista. Todo queda en familia. En la gran familia progresista del Somos Más, que dijo el presidente Sánchez la noche electoral del año 23. Somos más. Pues ahí estaba también Bildu. Bueno, tan está Bildu que ayer la más ferviente defensora de la continuidad del gobierno y de la continuidad de Sánchez, pues fue naturalmente la señora de Bildu en el Congreso. Encantada de ser invitada de nuevo al Palacio de la Moncloa y de aparecerse ella como costalera y apuntaladora del gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, Navarra, la crisis total se extiende, ya no es solo Ferraz, ahora es también Pamplona. Y si a Pedro Sánchez le aprieta a la oposición por haber estado en Bavia 8 años sobre los manejos de sus secretarios de organización, pues a María Chivite ya le sucede lo mismo, por no haberse enterado a tiempo de a qué se dedicó durante años su amigo Santos Cerdán y de las vinculaciones que tenía, incluida la novia de su número 2, el señor Cerdán, con la empresa Servinavar. Si a Pedro Sánchez se le piden garantías de que el PSOE se financió siempre limpiamente, aunque sus secretarios de organización estuvieran corrompidos presuntamente, pues a María Chivite ya le pasa también lo mismo. Es que ya ha anunciado una auditoría externa de las cuentas, que ya veremos en qué queda. Y claro, es que la sospecha es casi inevitable. Que cuando es el secretario, quien lleva la financiación del partido es el secretario de organización. Cuando es el secretario de organización el que ha demostrado tan poco escrúpulo a la hora de acarrearse ingresos para sí mismo, pues es legítima la sospecha que le vamos a hacer sobre el grado de limpieza con que acarreaba a su vez ingresos para la organización. Recordatorio, Santos Cerdán, pero todavía está por investigar. La investigación sobre Santos Cerdán empezó en realidad ayer, que es cuando el juez Puente se la ha encomendado a la UCO. Investigar su patrimonio, sus ingresos y gastos, sus dispositivos electrónicos. Todo lo que ha trascendido hasta ahora sobre Santos Cerdán procede de la fonoteca de Koldo y de los registros que realizó la Guardia Civil en distintas empresas y en distintos domicilios hace, creo recordar, que 2 semanas. Pero la autopsia de Santos Cerdán, bueno, la semana pasada. Digo, el examen, que nadie se lo tome mal. El examen de Santos Cerdán en realidad empieza ahora. Sabiendo que esa investigación empieza, la duda es cuál de estas 2 opciones habrá escogido el señor Cerdán. Si la opción, llamémosla fiscal general, que es borrar todos sus WhatsApps y todos sus correos de Gmail y todo lo que pueda haber, o la opción, llamémosla así, Koldo, que es hacer copia de todo lo que tenga y guardarlo en un lugar seguro por lo que pueda pasar, por si le pueda servir para... Opción Koldo y opción Ábalos, porque ojo que en el PSOE hay quien no ha olvidado que Ábalos presumió de conservar material de los últimos 10 años con vistas a escribir alguna vez sus memorias. Que según Ábalos, ese es el material que se quedó Koldo cuando hizo la mudanza. Pero claro, como ahora sabemos que Ábalos también tiene pendrives en casa, Ábalos se propone escribir sus memorias como Leire se propone escribir un libro sobre hidrocarburos, ¿no? Y entre tanto, pues lo que van haciendo es acopio de munición. Digo, por si en algún momento se viera alguien urgido a disparar esa munición. El lunes está citado en el Supremo el señor Ábalos, está citado también Koldo. ¿Qué puede salir? ¿No? ¿Qué nos puede salir más? ¿Qué nos puede salir mal? Y más, dicen los dirigentes del PSOE. Bueno, eso lo dicen los dirigentes del PSOE, que de verdad estaban fuera de juego en todo esto, porque nunca fueron de la cuerda de los Cerdanes y de los Ábalos. Y que justo por eso se preguntan ahora si será verdad que quienes estuvieron siempre en la cúpula, codeándose con los Cerdanes y con los Ábalos y encargándoles toda clase de tareas, estaban también a por uvas o fingen haberlo estado en el intento de sacudirse la responsabilidad. O sea, Sánchez. En la mañana en la que un nuevo personaje se sumó ayer a este serial, la amiga de Ábalos que intentó escamotearle a la UCO un pendrive de José Luis. Anaís. En el día en el que Ábalos aportó nuevos elementos bizarros al serial y al personaje, en el mismo día se le atragantó a Pedro Sánchez ayer y a sus apóstoles el Pleno del Parlamento. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque quedó en evidencia que la mayoría social que invoca el presidente para permanecer en el cargo, esta misión providencial que se ha asignado a sí mismo de salvar a España de sí misma, que en la mayoría social
y parlamentaria no existe. Por mucho que se maquille, usted no es la víctima somos los españoles. Ahórrese los numeritos de cordero degollado, porque usted es el lobo que ha liderado una manada corrupta todos estos años. El Partido Popular es una enciclopedia de corrupción con capítulos autonómicos. Si quiere usted dar lecciones, tiene mucho por delante. Aunque el Partido Popular, el señor Feijóo, que Vox imputen a Sánchez estar al tanto de todo y haberlo tapado todo, pues ya no produce mayor sorpresa. Que Rufián eleve calculadamente el tono y pase de secundar al PSOE, como hizo hasta el miércoles pasado, aquello de estamos en guerra, no se puede entregar prisioneros, esto que decía Rufián antes de que se supiera lo del informe de la UCO, que haya pasado de eso a esto de ayer, instando a Pedro Sánchez a jurar que no tiene debajo una Gürtel, esto ya es menos habitual, ¿ves? Usted quiere que nosotros y nosotras nos creamos que usted se enteró antes de ayer de quiénes eran y de cómo eran y de lo que hacían Santos Cerdán y el señor Ábalos. Jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE, que no veremos nunca en un papel P. Sánchez. Rufián le robó la escena ayer a Feijóo, erigiéndose en fiscal implacable, sacando de sus casillas al presidente del gobierno al que Esquerra lleva apoyando, haga lo que haga y pase lo que pase, desde hace 7 años, ¿no? Sánchez ni juró ni perjuró. Está Sánchez como para jurar, salvo que sea en arameo. Pero sí patinó el presidente cuando empleó la palabra anécdota para describir la riada de aguas fecales que le rodea. No nos hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos premium, porque al final lo que les diremos es que la gente decida. Lo que no voy a aceptar es que usted haga de la anécdota una categoría, porque la izquierda no es corrupta, la izquierda no roba, señoría. Bueno, a ver, en la izquierda hay de todo, como se está viendo. La mayoría son honrados, sí, claro, pero eso no significa que no haya nadie en la izquierda que robe. Ahí está, vamos, salvo que Cerdán y Ábalos se hayan vuelto de pronto fachosféricos, ¿no? Decía Rufián, los corruptos prime y los corruptos cutres, los premium y los corruptos cutres. Claro, Rufián es muy joven. Pero es que el PSOE de Navarra, por ejemplo, pues tiene también una historia. Y hay nombres ahí que recuerdan los veteranos. Gabriel Urralburu, Javier Otano, máximos responsables que tuvieron que irse a su casa salpicados por investigaciones de corrupción, bueno, a su casa o a prisión. La sangre no llegó al río con Rufián porque nunca termina de llegar al río, pero luego se vieron a solas él y Sánchez, reinó la paz entre ellos, pero fue Rufián quien a la salida alimentó las especulaciones sobre la capacidad de resistencia del presidente, cuando les dijo a los periodistas que había encontrado a Sánchez tocado y algo más. Hemos visto una persona tocada y yo humildemente desde aquí me atrevo a pedirle a los diferentes representantes de la izquierda, a la izquierda del PSOE que estamos en esto, es que aprovechemos el tiempo que nos quede, el tiempo que a esto le quede, para avanzar. Aprovechemos el tiempo que nos quede. Para lo que le queda en el convento. Sánchez en riesgo de descomposición y los socios poniendo precio al salvamento. ¿Por qué será al salvamento? ¿Por qué será, querido Gabriel? ¿Por qué será que nadie se cree que Esquerra vaya a mover un dedo para que Sánchez deje de ser presidente? ¿Por qué será? Jure, perjure, o ni jure ni perjure, porque lo nuestro es durar. Carlos Alsina, en Onda Cero.